Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión Tele 13 en esta jornada de lunes 21 de abril, con una temperatura en Santiago de 20,3 grados. Todavía hay temperatura bastante templada en un otoño que ha estado caluroso, podríamos decir, en este inicio. Ha sido un día triste, un día realmente convulsionado, tomado por el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años en el Vaticano, un hecho que ha generado conmoción no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Y hay duelos decretados en todas las naciones. En nuestro país, el presidente Boric decretó duelo de 3 días nacional por el fallecimiento del pontífice. Vamos a profundizar en este tema y tenemos comprometido una entrevista con la hermana Nelly León, presidenta de la Fundación Mujer Levántate y capellana del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. A propósito de este acercamiento que tenía el Papa con los presos, fíjense que una de sus últimas actividades fue concurrir a una prisión donde hacía el tradicional lavado de pies. No hizo el lavado de pies, pero sí concurrió a ver a los presos allí en Roma. Además, haremos conexión con la decisión de Chile Vamos de no realizar primarias presidenciales. ¿Será verdad? ¿Será esta la última de las informaciones? De forma de que la candidata a la coalición, Evelyn Matei, irá directo a primera vuelta. Para abordar este tema vamos a conversar con el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. De esta forma, comenzamos Conexión Tele 13. Compromiso minero. Juntos construimos la minería del futuro. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Latam Paz, tus millas, tú eliges. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana, el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Vamos con la noticia del día, y es que el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó tener responsabilidad de las fallidas primarias de Chile Vamos. El parlamentario destacó que presentan posiciones políticas distintas dentro de la oposición, mientras que el aspirante presidencial del PPD, Carolina Toá, calificó de simulado el proceso que pretendía realizar la coalición opositora. Nos amplía las noticias de la jornada Agustín Lizana. Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Finalmente, este lunes, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli dieron a conocer la decisión de no realizar primarias presidenciales, por lo que se ausentarán del proceso eleccionario del domingo 29 de junio. Evelyn Matei, candidata a la moneda de Chile Vamos, reconoció que el haber logrado un mecanismo amplio les hubiese permitido ganar en primera vuelta con mayoría en el Congreso. Matei apuntó que buscaron distintas alternativas para poder realizar las primarias, pero que ninguna de ellas aseguraba una unidad representativa y traspasó directamente los costos a los candidatos del Partido Republicano y Nacional Libertario. Desafortunadamente, tanto José Antonio Kast como Johannes Kaiser se han negado, haciendo imposible ganar en primera vuelta. Exploramos distintas alternativas, pero la verdad es que ninguna nos aseguraba una unidad representativa que los chilenos en el fondo nos reclaman. Así que hoy, dado todo lo que ha sucedido, lo responsable y lo correcto es competir en primera vuelta. El senador Francisco Chaguán, quien incluso renunció a Renovación Nacional para presentarse al proceso, desdramatizó el no contar finalmente con esta medida y una vez más le entregó su respaldo a Evelyn Matei. Tal como me inspiró el primer día, incluso a estar disponible para ser candidato. Segundo, a renunciar incluso a mi propia militancia de 36 años para ayudar a la candidata presidencial Evelyn Matei, que es mi candidata presidencial. Si hoy día la decisión política es distinta, yo mantengo la misma disposición para ayudar que Evelyn Matei sea nuestra candidata presidencial y llegue a la moneda. La decisión de Chile Vamos no pasó desapercibida para el gobierno. Desde la moneda, la ministra vocera subrogante Aysén Echeverry apuntó que este proceso se creó para fortalecer la democracia y no para que los partidos optaran por sus candidatos dentro de 4 paredes. Mientras que la candidata presidencial del PPD, Carolina Toá, fue más allá y acusó a la oposición de querer aparentar una competencia que no era real.
Su decisión, ellos pueden hacer o no hacer primarias. Lo único que yo he planteado y defendido es que si se hace primaria, no puede ser una primaria simulada, pero ciertamente decisión autónoma de cada uno hacer o no hacer primaria. Creo que es muy valioso en el caso de nuestro sector, al menos yo fui muy partidaria y estoy muy satisfecha de que sí tengamos una primaria, que sí haya una competencia abierta, que los ciudadanos seleccionen la mejor candidatura. Las críticas a Chile Vamos también llegaron desde el Partido Socialista, donde la candidata presidencial del PS y senadora, Paulina Bodanovich, los acusó de cometer una comedia, de equivocaciones. Bueno, finalmente, dimes y diretes, la semana pasada la cerramos con este tema, varios capítulos de esta teleserie, donde incluso llegó a renunciar el senador Chaguán a su militancia de Renovación Nacional. Nosotros en el programa del viernes con Axel Callis dijimos que si lo hacía, el senador iba a quedar fuera por la ley antidíscolos de poder participar en cualquier proceso electoral, porque esa ley impide que si no has salido un año antes del partido puedas postularte por otra agrupación a cualquier cargo de elección unipersonal o popular. Bueno, finalmente, al parecer, la que nunca se convenció tampoco de esta idea fue la propia candidata Evelyn Matei, y el tema se zanjó el domingo en la tarde, según cuenta La Tercera. Allí la ex jefa comunal recibió a los timoneles y secretarios generales de Chile Vamos, instancia en la que analizaron los pros y los contras de una primaria, y ahí ella se sincera y dice que prefiere no avanzar en esto. ¿Por qué? Porque ella siempre había sostenido, Matei, que lo que quería era una primaria de verdad, una primaria competitiva, y eso significaba haber podido sumar tanto a Kaiser como a Kast. Ambos candidatos de la extrema derecha o de la nueva derecha, como ellos les gusta llamar, o la derecha distinta, no quisieron participar en primarias. La opción de ellos es ir a primera vuelta, lo que tiene sus complicaciones de acuerdo a las últimas encuestas, pero ambos quieren ir a primera vuelta, y Evelyn Matei entonces dice que no hay opción porque estaba la sensación, a pesar de que habían personas en Chile Vamos que querían una primaria, de que esta era una primaria que no era real, que no era realmente competitiva, que era una primaria de papel, como le decían algunos, y que esto en definitiva no iba a servir para los objetivos de unificar en una candidatura potente la posibilidad de llegar a la moneda, porque de acuerdo a las encuestas y a las cifras, la derecha tiene una posibilidad clarísima de ganar incluso en primera vuelta, no solamente en la moneda, sino también en el Congreso, con una lista unitaria, pero claro, uniendo todas las derechas. El problema es que Kaiser y Kast no están de acuerdo con esa idea. Ellos consideran que piensan de otra manera. De hecho, Johannes Kaiser, cuando abandonó la Catedral Metropolitana esta tarde, recordemos que a las 2:30 hubo una misa en memoria del Papa Francisco, a él le preguntan por qué no hacer primarias con Chile Vamos, por qué ha sido tan fuerte esta negativa, ¿no?, de su sector. Y él dice que el tema es que, dice, tenemos una postura política que es distinta a la de Chile Vamos. Entonces, ¿por qué íbamos a ir a una lista idéntica a la de Chile Vamos? Tenemos posturas políticas propias. Y aquí la pregunta es ¿por qué íbamos a subsidiar necesariamente a Chile Vamos si la gente tiene derecho a elegir otra opción? Él dice que ellos no son responsables de no haber podido hacer esta primaria, que los responsables son Chile Vamos, que no fueron capaces de hacerlo. Como en el fondo lo que veían sectores de Chile Vamos, entre los que está el timonel de la UDI, con quien vamos a hablar un ratito más, Guillermo Ramírez, y también Francisco Chaguán, y ex timoneles de RN como Cristian Monkever, es que se podía armar una primaria para no desaprovechar la posibilidad de tener primero propaganda legal, mucha visibilidad ante los medios, una disputa, si hubiese otro tipo de candidatos, no necesariamente Kaiser y Kast, como está ocurriendo en el oficialismo, donde no era la favorita para ir a esta primaria Paulina Bodanovich, sino que era Michelle Bachelet. No quiso Michelle Bachelet, bueno, había una alternativa, ¿no? Lo mismo pasa con el Frente Amplio. El favorito era Tomás Bodanovich. No quiso ir Tomás Bodanovich, bueno, buscar una alternativa en el diputado Winter. Esa era la idea, copiar esa idea. Bueno, finalmente no funciona y se sincera todo hoy en la mañana. Yo creo que esta es
es la vencida, porque ha habido varios idas y venidas con este tema. Así que al parecer quedará hasta acá esta primaria de Chile Vamos. Vamos a analizar luego las consecuencias de esta decisión con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en un ratito más. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Obviamente que la conversación del día se centra en el fallecimiento del Papa Francisco, que ha fallecido a los 88 años, reconocido como el primer pontífice latinoamericano y el primer jesuita. El presidente Gabriel Boric decretó 3 días de luto nacional y resaltó que Jorge Bergoglio fue un hombre que luchó día a día por la igualdad y para acercar a la Iglesia Católica al pueblo. Según confirmó la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, la causa de deceso del Papa Francisco se debió a un ictus cerebral seguido de un coma y un colapso cardiocirculatorio irreversible, lo que fue verificado a través de una tanatografía electrocardiográfica. Asimismo, se detalló que Jorge Mario Bergoglio tendrá un entierro sencillo en la Basílica de Santa María la Mayor, tal como había solicitado en su testamento espiritual. Desde el Palacio de la Moneda, el presidente Boric comentó que el gobierno va a enviar una delegación al Vaticano para participar en las exequias del Papa Francisco, aunque agregó que se está discutiendo qué autoridades encabezarán el viaje. Asimismo, el mandatario expresó los respetos del Estado de Chile a la memoria y la trayectoria del sumo pontífice. Su partida es natural a su edad, pero de todas maneras deja un vacío en quienes son creyentes, en los fieles, en la iglesia, y nosotros, tanto a ellos como a su familia, a sus seres queridos y en particular al pueblo argentino, le presentamos nuestros respetos. Chile es un país laico con un gran porcentaje de nuestra población que profesa la religión católica y por lo tanto hemos decidido decretar duelo por 3 días siguiendo la tradición de Chile, tal como lo hiciera el presidente Lagos en su momento cuando falleció el Papa Juan Pablo II. En tanto, el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, lideró una misa por el eterno descanso del Papa en la Catedral Metropolitana. A la instancia asistieron los ministros del Interior Álvaro Elizalde y de la SECPRES Macarena Lobos, junto a una comitiva transversal de parlamentarios y diversos precandidatos presidenciales de oficialismo y oposición. Por su parte, la Conferencia Episcopal de Chile abrió un libro virtual de condolencias que posteriormente será enviado a la Santa Sede. Previamente, en conversación con Mesa Central, el cardenal Chomalí señaló que el legado que deja el pontífice es extraordinario, que el mundo entero lo llora y que el líder religioso quiso morir con las botas puestas. En ese sentido, el arzobispo de Santiago añadió que siente que va en representación de Chile a participar en el discernimiento colectivo para elegir al sucesor del Papa Francisco. El único chileno que va a ser elector soy yo y voy con una actitud de mucha humildad para hacer un discernimiento, porque sin lugar a duda el papado es muy importante en el mundo. Fue el único que se atreve a hablar de paz, el único que se atreve a decir que termine la guerra, el único que se atreve a decir que el negocio de armas es miserable, que aquellos que trafican con droga le hacen un daño inmenso, que depongan, es decir, un hombre valiente. Y creo que nosotros tenemos que ir por esa misma senda. Ahí estaban entonces las palabras del arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, que como él contaba, va a ser el único de los 135 cardenales que tienen edad para votar y elegir al próximo papa. A ver, ¿qué se sabe hasta ahora? Lo que se sabe es que en la parte como más de programación, ¿no? Que el miércoles por la mañana, bueno, el Papa a esta hora está ya, fue introducido en su ataúd, está en una capilla que está al interior de la Casa de Santa Marta, que es una especie de hotel que tiene el Vaticano, donde normalmente se alojan los cardenales y donde vivía él. Hay una pequeña capilla que está ahí, fue introducido ahí por el Camarlengo, una ceremonia que se realizó hoy a las 2 de la tarde, horario local, o sea, horario de Chile, 20 horas horario del Vaticano, y ya se destruyó tanto su anillo papal como su sello papal, que son 2 de las partes del ritual, y se selló también su habitación, su dormitorio, con una cinta y con con un lacre de caliente, digamos, de color rojo, que me imagino que si ustedes vieron la película Cónclave, más o menos están dando la idea de lo que estoy contando, pero esto fue lo que se mostró
a través de las cámaras de televisión hace un instante. También se certificó, por supuesto, su muerte y se dio a conocer su testamento espiritual, donde él quiere ser enterrado. Y la verdad es que es bien llamativo el testamento que él da, porque en el fondo una señal más de su simpleza y su deseo de vivir en una iglesia que desea una iglesia pobre para los pobres, que era una de sus frases. Y es que su última voluntad es que quiere que su sepulcro sea en tierra, sea simple, sin ornamentos, y que no esté en el Vaticano, sino que esté fuera del Vaticano, en una basílica papal que se llama Santa María la Mayor, que queda cerca de la estación Termini en Roma. Va a ser el primero de siglos de papas que no van a ser enterrados en la Basílica de San Pedro, en el lugar donde se enterran a todos los sumos pontífices, y dice él en este testimonio, en esta carta que él escribió el 29 de junio del año 2022, que él quiere quedar en esta iglesia por su gran devoción mariana. Quiere quedar ahí, dice, en este antiguo santuario mariano donde iba a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico, a confiar mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecer su dócil y materno cuidado. Incluso dice exactamente el lugar donde quiere quedar, incluso entrega un anexo con la especificación, y pide un sepulcro en tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción que diga Franciscus, o sea, nada de títulos, nada de papa, nada de títulos honorarios, en fin, solo Francisco, que va a estar. Y que, de hecho, los gastos para la preparación de este entierro serán cubiertos por una suma que entrega un benefactor, que él dice que le ha entregado las instrucciones y el dinero a una persona en particular que se va a hacer cargo de esta materia. Y dice que ofrece al Señor el sufrimiento que ha tenido en la última parte de su vida por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Otra de sus obsesiones, porque hay que recordar que hasta en el último mensaje que entregó a los fieles ayer, Domingo Santo, Domingo de Resurrección, justamente hablaba de eso, de la paz, del entendimiento, de la necesidad de crear un diálogo. Sabemos ya que lo van a trasladar el día miércoles en la mañana a la Basílica de San Pedro. Durante 3 días va a poder ser visitado por todos los peregrinos que vayan hasta el lugar a despedirse de él. Y lo más seguro, y ya es lo que me han confirmado de varios lugares, es que el funeral va a ser el sábado. Eso es lo que al parecer indican los medios internacionales y también informaciones que manejamos acá, que sería el sábado. Por tanto, más o menos ya todas las personas, los obispos, están viajando hacia Roma para participar de esta despedida de este papa tan llamativo, polémico, que tiene muchos rostros, muchos ángulos para analizar. Y por eso queremos seguir conversando de este tema, y ya tenemos en contacto a Nelly León, a la hermana Nelly León, presidenta de la Fundación Mujer Levántate y capellana del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín. Hermana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Mónica, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Y bueno, yo estoy con sentimiento encontrado, tengo un poco de pena, más que un poco, pero también muy feliz porque el Papa se fue a la eternidad, al encuentro de Dios, en un día tan bonito como es el día siguiente a la resurrección. Claro, el lunes del ángel, ¿no? Sí, sí. Que es parte de las celebraciones religiosas que nosotros no practicamos en nuestro país, pero sí en muchos otros lugares del mundo. Así es, así es. Nosotros lo llamamos la octava de Pascua acá, que se celebran todas las misas como si fuera el día domingo. Y eso, yo creo que, bueno, el Papa nos dejó un tremendo desafío. Ese desafío, hermana, me gustaría que analizáramos. ¿Cómo ve usted finalmente? Mire, uno ha leído tanto ya en esta jornada respecto de distintos análisis de lo que fue su legado y su pontificado. Hay cosas muy buenas, otras que a lo mejor dejó inconclusas. Muchos dicen que en general el Papa trató de hacer muchas cosas que quedaron pendientes y que probablemente va a requerir que ojalá viniera alguien que viniese a completarlas. ¿Cómo lo ve usted? Sí, pues el Papa tiene un legado de esta iglesia pobre para los pobres y una iglesia en salida, que dice que los católicos no nos podemos quedar esperando que los fieles vengan, sino que tenemos que salir al encuentro de ellos. Eso se llama el sínodo de la sinodalidad que se celebró, concluyó en octubre.
Entonces, creo que ese es el legado y la incorporación de las mujeres en cargos de responsabilidad en las distintas diócesis o iglesias del mundo. Y esperamos que los que vengan, sea el que venga, digamos, continúe con este legado y que no retrocedamos. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Eso sería importante. ¿Y en qué crees tú que no sería bueno retroceder? A ver, pero vamos por parte, analicemos un poco todo el trabajo que hizo el Papa. Por ejemplo, su principal preocupación, tú dirías que son los pobres, porque bueno, abarcó tantos temas, ¿no? El Papa partió, si recuerdan su discurso cuando saluda a la gente, dice, quiero ser una iglesia, que seamos una iglesia pobre para los pobres. Efectivamente. Y fue un Papa que siempre pidió oraciones. Era un Papa que se sentía él pobre en sí mismo, vulnerable, desafiado, y yo creo que eso es lo que tenemos que profundizar y seguir profundizando. Sentirse un igual, cuando sufría con la enfermedad lo hacía notar. Él no era un Dios, era un hombre, era humano. Su cercanía, su rostro de ternura, su misericordia es lo que marcó su pontificado. También tuvo un rol muy importante en lo que fue la lucha contra todo lo que son los delitos sexuales en la Iglesia, los abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica. Recordemos que él vino a Chile en una visita muy polémica, donde incluso él defendió ahí a Juan Barros, al obispo Juan Barros. Luego él pidió perdón, ¿no? Juan Barros era una persona que está considerada cómplice de los abusos de Caradima. Él pide perdón y hace todo este informe chicluna, e incluso cita a los obispos, la conferencia episcopal completa a el Vaticano, quienes finalmente terminan renunciando a sus cargos. Y comienza como una limpieza de la Iglesia chilena, más de la estructura completa, básicamente, porque él poco a poco va nombrando lentamente, eso sí, cada uno de los puestos que habían quedado libres. Pero fue una señal muy potente, porque es la primera vez que él, en el fondo, una conferencia episcopal completa en bloque renuncia producto de los abusos sexuales. Así es. Creo que eso marcó un antes y un después en la iglesia chilena. El Papa nos invitaba a desenmascarar, digamos, a abrir los temas, a no encerrarnos, a no seguir encubriendo, porque quizás eso era lo que había, mucho encubrimiento. Claro. Exactamente, y por eso el Papa hablaba de que había que cambiar la estructura completa de la Iglesia, y de hecho dictó nuevas leyes que hacían canónicamente perseguibles a aquellos no solamente que hacían los actos, sino a aquellos que encubrían los actos. Exactamente. Con eso tuvo una mirada el Papa muy dura. No podemos no ver lo que todos los demás ven y quedarnos, o esa mala costumbre que lamentablemente hubo en algún tiempo en Chile de cambiarlo a los sacerdotes que cometían algún abuso de parroquia porque pensaban que se podría recuperar y no se pensaba en las víctimas. Eso cambió rotundamente. Hoy día tú ves en todos los obispados de Chile hay comisiones, hay de prevención de abusos que se trabaja, hay gente que recibe las denuncias y al más mínimo sospecha, inmediatamente se aparta la persona de su cargo y se empieza la investigación previa, digamos. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es muy importante. En Chile nosotros tenemos hoy día bastante estructura y cuidado de los niños y niñas y jóvenes en todas las comunidades parroquiales y también en los colegios que son de iglesia, digamos. Uh-huh. Nelly, también habló mucho el Papa y se preocupó mucho de los migrantes, de los presos. De hecho, el último acto que él hace es ir nuevamente a la cárcel. Efectivamente. Sí. No lavó los pies porque ya quizás, no tenía ni la fuerza para hacerlo, pero sí estuvo con los presos. Un bonito gesto, ¿no? Para ti, que has dedicado tu vida a las presas de San Miguel. Sí, yo de San Joaquín, perdón. Un cariño muy grande por el Papa.
desde su visita, de alguna manera nos mantuvimos en contacto. Yo le escribía, cada vez que le escribí a través de su secretario un correíto, él me contestaba de su puño y letra, el secretario escaneaba la respuesta y la enviaba por correo. Entonces, esa cercanía, y siempre pidiendo que las mujeres recen por mí, que las mujeres recen por mí. Y yo creo que eso es un espaldarazo a la pastoral carcelaria y un llamado a comprometernos y a ser menos duros, digamos, con ese rostro que de alguna manera hace daño, pero que también tiene el momento del arrepentimiento y del pedir perdón. Que se entiende poco, ¿no es cierto?, en estos tiempos de tanta inseguridad. Muy poco, porque hay mucha inseguridad, tenemos delitos muy violentos, pero que hay tanto delito pequeño que son por lo que generalmente están las mujeres. Se funde todo y se echa todo a un mismo saco, digamos, y las mujeres sufren doblemente. Acuérdate que ellas son mamás y generalmente son pocas las mujeres que son visitadas por su pareja o marido, entonces hay un dolor doble ahí. Y el Papa tuvo esa sensibilidad cuando vino y les habló tan lindo al corazón, que ellas recuerdan eso como el más grande tesoro, dicen. ¿Y qué otros momentos así personales recuerdas tú de él, de esta faceta más personal, de estos mensajes y todo eso? Mira, cuando, el primer, así como personal que me llegó al corazón, cuando me saludó acá en la cárcel, me dijo: vos sos una campeona. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, ya, eso como una anécdota, pero que la tengo como muy, muy así en el corazón. Y luego cuando le escribí, yo pedí audiencia para verlo en el 2022 cuando fui a Roma, y nadie logró una audiencia, la pedí a través de varias personas, y por último un obispo me dio el contacto de su secretario, el correo electrónico. ¿Ya? Y ahí le escribí al Papa, me dijo: escríbele como si le hablaras a él, y le escribí que iba a Roma, que iba a Milán, que quería pasar por Roma, que quería saludarlo, que solo me diera 5 minutos. Y él me contestó muy amorosamente que tenía mucha audiencia atrasada porque estaba enfermo en las rodillas, pero que igual quería verme, y que me visitó a Santa Marta a las 7:45 un día en la mañana muy temprano. Y fue una conversa muy linda, muy coloquial, me había dado 15 minutos, al final estuvimos media hora, y por una ventana ahí en Santa Marta, él abrió la cortina y me dijo: ¿ves esa puerta que está allá? Le dije: sí, la estoy viendo. Me dice: esa es la puerta de la sacristía de San Pedro. Me dice: vaya por ahí, yo voy a avisar a los guardias que la lleven, y usted va a estar sola en San Pedro, sola, y rece por mí. Ese fue un gesto de una bondad y de una cercanía de un padre solamente. Oye, ¿y él se interesaba en detalle por las cosas que tú le contabas? Sí, por ejemplo, cuando fui ahora el 2024, que lo volví a ver, le llevé un regalito de la interna, como esto de los amigurumi, y él estaba muy feliz, me preguntaba cuántas habían, qué había cambiado después de su venida a Chile, todo eso se interesaba, qué hacíamos como iglesia, cómo estábamos avanzando, y contando también como su fragilidad, lo que le dolía, de lo que sentía. Eso es muy lindo. Y la última cartita que tengo es después de Navidad, que le mandé un mensajito de Navidad y él me lo respondió. Mira, o sea, era un hombre que además tenía tiempo para ser detallista, parece. Sí, absolutamente. No, el Papa es un humano. Yo creo que eso es lo más lindo, que por más que la gente y yo misma, uno tiende como a verlos más, el Santo Padre, no. Yo siempre le dije Papa y le escribí así: querido Papa Francisco, no lo santifiqué antes, ¿me entiendes? Y creo que a él tampoco le gustaba eso. Le gustaba esto de tocar, de abrazar. Y como dices tú, tenía prohibido tener contacto con la gente, e incluso fue a la cárcel el jueves, hizo sus últimas apariciones. Yo creo que él sabía, de alguna manera, presentía que su fin estaba cerca. Sí, porque dio todo el esfuerzo hasta el final de aparecer en... Sí, ayer en la bendición, Urbi et Orbi, no me digas, solamente dijo: queridos hermanos y hermanas, después intervino el cardenal, y al final él les dio la bendición, nos dio la bendición a todos, a los presentes y a los que lo veíamos por televisión.
Muy bien, Nelly, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nelly León, presidenta de la Fundación Mujer Levántate y capellana del Centro Penitenciario Femenino San Joaquín. Muchísimas gracias por tu testimonio y conocer un poquito más al Papa. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ti por el contacto. Muchas Tengan gracias. una buena tarde. Gracias, chau, chau. Adiós. 6 de la tarde con 31. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores porque si este año quieres crecer, necesitas tecnología que te ayude a lograrlo. Con Defontana simplifica tu gestión y controla tu negocio en tiempo real. Digitaliza tu empresa y empieza bien el 2025. Cotiza tu solución en defontana.com. Y Claro Empresas ya no es el mismo de antes, se ha transformado por ti, evolucionando y fortaleciéndose para ser el socio estratégico que tu empresa necesita, una mejorada red móvil y 1.200 nuevas torres que conectan al país. Chequeo anual en Clínica Santa María. Puedes agendar tu próxima hora en nuestros centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Escucha Voces del Bosque, un podcast de Arauco donde aprenderás a conservar el presente para construir el futuro. Arauco Renovables para una vida mejor. Soy minero y me encanta, una iniciativa de la Red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Aprovecha ahora, contrata a tu seguro de autoconsorcio y recibe 2 cuotas sin costo, así como lo escuchas, sin costo. Contrata ya a consorcio.cl. Y con el renovado Latam Pass, disfruta el poder de elegir tus beneficios. Usa tus bonus Latam Pass exclusivamente en la app. Descarga la nueva app Latam Pass hoy. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato para conversar ahora de política con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. Aún quedan noticias por conectar. Ya volvemos con Conexión